Hola, soy Flor, soy de Rosario, de Argentina, y vivo hace 8 años en Barcelona. Me vine para hacer un máster de género y comunicación en la Autónoma y bueno, parte de mi investigación fue sobre los cómics y los feminismos. Me interesaba muchísimo trabajar ese tema. Mi TFG de máster terminó siendo una investigación sobre mujeres y disidencias en el cómic, tanto generaciones que tenían que ver con más o menos la edad que yo tenía en ese momento, como también mucho más grandes, y también las, digamos, veinteañeras que venían muy fuerte en la escena de la autogestión, en la autopublicación, tanto en España como en Argentina. Entonces decidí hacer 50 entrevistas relacionadas con ese recorrido, con esas narrativas, unas narrativas que no son nuevas, son narrativas que conocemos y que conocemos también muchas mujeres desde entonces. De hecho, Marica Vila, que es catalana, y Maitena, que es argentina, fueron un poco los pilares de esas entrevistas. Tenían que ver con justamente eso, de qué manera narra la historieta, el cómic, la viñeta. Y había también, bueno, una explosión enorme que tenía que ver con los espacios públicos y con los espacios desde la cultura y desde la autogestión. Abrazados también básicamente en Argentina con los encuentros nacionales de mujeres, que hoy son encuentros plurinacionales de mujeres, de lesbianas, de travestis y transexuales. O sea, es un espacio que se forjó hace más de 30 años y que salieron temáticas indispensables para la vida y el futuro, digamos, de nuestras luchas. Así que estaba muy fuerte también aquí con las movidas del paro internacional de mujeres y el contexto del juicio a la manada, a lo que fue esa histórica lucha, y también, bueno, las consecuencias que tuvo para el movimiento de mujeres. Así que, bueno, se dieron situaciones, digamos, contextuales muy fuertes para que también haya una visibilidad mayor. En el cómic precisamente aparecieron, bueno, muchísimos espacios, y de hecho también las editoriales tomaron nota de eso porque hubo mucho más componentes, ayudas y publicaciones en ese sentido. Así que, bueno, un ensayo que terminó siendo Feminietas empezó siendo como un juego porque no tenía pensado imprimirla. Fue un poco un consejo de también un colega de Fat Bottom, que es la comiquería de Barcelona más importante y más querida que tenemos aquí, en el Raval, y yo vivía en ese momento enfrente. Así que, bueno, hice las primeras 500 que tenían que ver con eso, con presentar el trabajo final del máster con un periódico, porque yo tenía la idea de que sea, por una cuestión política de la concepción del periódico impreso, vengo de esa historia también, de haber participado, de haber trabajado, de haber conocido la historia política del periódico. Entonces también fantaseaba con que haya un periódico feminista en viñetas y que se entregue gratuitamente en el metro, en los espacios públicos, y que tenga esa cosa, digamos, de la condensación que genera el cómic, de lo fácil a nivel de interpretación, de lectura, y que no tenga ni siquiera barreras idiomáticas. Así que era un poco la sensación desde la crisis del periodismo que yo llevaba, sobre todo, que tenía que ver con ese malestar desde el periodismo, a ver desde qué construía, cómo seguía después de la queja. Yo venía con una crisis importante, entonces fue bueno, inventamos esto, que seguramente había algunas experiencias, porque después me fui enterando que en Estados Unidos, cuando gana Trump, aparece el Resist. Se hicieron solamente 2 números, que fue un periódico enorme, no era tabloide, era sábana, formato mucho más grande,
y que fue, bueno, interesantísimo lo que sucedió. Y son los familiares de Art Spiegelman, la esposa y su hija fueron las que armaron esto, y me enteré meses después y me pareció fantástico. Pero bueno, había una seducción sobre eso. Y también, bueno, yo vengo de la comunicación social, del periodismo, y era muy interesante la posibilidad de disputar sentido. La idea de disputar sentido creo que se termina de definir en eso, en cómo generamos artefactos, ecosistemas culturales, en este caso desde las diversidades, desde los feminismos, desde distintos sectores, y nos juntamos con otros, también era eso. Entonces, bueno, empezaron a aparecer posibilidades, lo sacaba cada 3 meses, era como bastante religiosa esa precisión de producción. 1000 ejemplares hasta el 2020, salían cada 3 meses y se iban generando. Yo tenía algo de dinero, después recuperaba, y eran colaboraciones no pagas, que también me hacía ruido para ver cómo seguía el tema. Después vino la pandemia, ahí se frenó todo. Cuéntanos un poco cómo es el proceso, ¿no?, de diseño de cada número, porque en este último que tienes en tus manos están las casas como aglutinante, ¿no? ¿Cómo se piensa el tema? ¿Cómo se piensan las colaboraciones? Incluso utilizando este ejemplo, ¿no?, de este último número, ¿hacia dónde has llevado estas casas? Bueno, fueron siempre un poco caóticas las producciones. De hecho, el primer número tenía que ver con que había tenido una posibilidad de entrevistar a Erika Lass en ese momento, entre 2017 y 2018, estaba en auge, si se quiere, estas alternativas de porno feminista, entonces me interesó el tema, hice una entrevista con ella y fue a tapa, pero hubo diversas temáticas. Estaba obviamente el tema de la cuarta ola feminista, los paros internacionales de mujeres que estaban, bueno, poniendo sobre la mesa un montón de temáticas transoceánicas, digamos, tanto acá como allá en Argentina, que eran un poco la cantidad de ilustradoras y escritoras y periodistas que yo había convocado. En primer lugar, eso, yo iba convocando y enviando invitaciones, sobre todo las mismas que fue entrevistando eran las que participaron, y después iba conociendo más, o iba conociendo en espacios y en ferias a nuevas, a otras les escribía por redes. Mucho se fue gestando esa pequeña red a través de internet, básicamente, y de espacios donde nos fuimos encontrando, en las calles, como lo hacíamos. Y como lo hacemos habitualmente. Así que, bueno, los temas, eso, interrupción voluntaria del embarazo, sexualidades, violencias, ecofeminismos, los temas fueron variando, y después fui más organizada. Después del tercer número, el cuarto, fueron bastante más temáticas todas las producciones. Entonces yo armaba una suerte de sumario que terminaba de completarse con esos envíos que empezaban quizá por las redes y seguían por el correo electrónico. Yo soy muy fiel al correo electrónico, no puedo dispararme para otros lugares. Entonces también era la intención de que muchos guiones eran escritos en un lugar e ilustrados en otro lugar muy, muy diferente. Entonces hacíamos esa suerte de puente, de conexión con una producción a 4 manos, con la idea de alguna posibilidad de edición si ameritaba. Pero yo lo que hacía era juntar escritoras, periodistas y dibujantes, y en muchos casos también posibilidades de que se puedan editar producciones ya realizadas, o continuarlas, o darles una vuelta. Así que bueno, generalmente eso, una posibilidad de sumario que se fue siempre ampliando, digamos, ecofeminismos, trabajamos el tema, por ejemplo, de la moda de las grandes manufactureras de ropa y de indumentaria.
temas medioambientales, incendios de Amazonas, incendios y contaminaciones de ríos, historias particulares. Después, bueno, la supervivencia obviamente nos encontró el número 8 con la pospandemia. Veníamos de un año sin producir y con el armado de una web, porque a diferencia de lo que sucede con los medios actualmente, nosotras primero fuimos autogestionadas, colectivas y analógicas, y luego nos convertimos en también una especie de... Sí, yo lo digo humildemente, somos un medio de comunicación pequeño, muy pequeño, pero bueno, la web se armó en 2020, que también era armar la posibilidad de tener una tienda para vender las producciones que teníamos abajo de la cama. Y así fue saliendo el 9, que fue obviamente consecuencias de esa supervivencia, la salud mental. Y fue el número que más costó. Fue una producción larga de más de 2 meses y medio, donde teníamos que ser muy rigurosas. No había posibilidad de error en el cómo, en el qué, incluso hasta en la paleta de colores, mira lo que te digo. O sea, fue súper rico y de aprendizaje. Yo creo que en cada número siempre aprendí muchísimo y sigo aprendiendo. De hecho, fueron pasando en todos estos años, son 7 años, más de 350 ilustradoras y periodistas, diseñadoras, colaboradoras. Hicimos una lista el otro día y es realmente enorme. También en la web se fueron, de hecho, algunas cosas que publico hoy, quise ir a buscar que no se habían publicado nunca porque estaban solo en la web. Y bueno, y la casa, sin lugar a dudas, es lo que nos atraviesa hoy. La crisis de la vivienda es global, las ciudades gentrificadas y sus consecuencias las estamos viviendo y padeciendo, no solamente la generación, digamos, que nació en los 80, en los 90, que es con quienes más o menos nos movemos en estos espacios, pero es algo brutal lo que está sucediendo. Y bueno, nos interpela también desde lo literario y no literal. O sea, la casa está estallada, está en guerra, está violenta. También la casa es la red de amigas, la casa es también la propia historia que tiene Feminietas, sus páginas, sus palabras, sus historias, sus colores, sus dibujos. Y bueno, es un poco lo que quisimos reflejar con este número, que tiene eso, más de 40 mujeres y disidencias que han sido invitadas, y que muchas de ellas van a estar feriando en el festival que próximamente, bueno, nos damos el placer de anfitrionar aquí en esta casa en la Fabra Coets, de la cual estamos muy agradecidos. El proyecto incluye este periódico, ¿no? Feminietas, un festival que se va a celebrar de aquí a unos días, el 6 de septiembre, una plataforma, ¿no?, que hace de aglutinadora y de escaparate de todo lo que vais haciendo y lo que está por hacer. Para acabar, ¿en qué punto estáis, ¿no? O estás, ¿no? Porque es un proyecto que nace como algo colectivo, pero que al final la persona que está detrás en el día a día trabajándolo está aquí, ¿no?, delante de la cámara. Yo sola no podría hacer nada, absolutamente nada. De hecho, está acá una colega que, si no fuese por ella, la feria no existía, por ejemplo. Sí, son 1000 cosas. Uno no tiene idea de lo que es generar una producción autogestionada y demás. Es mucho, pero vale la pena. Sigo insistiendo en que vale la pena y que siempre es pensado con otras, con otros. Y sí, yo soy la que llevo, si querés, pero esto no funcionaría si no están todas las decenas de personas que acompañan, las colaboradoras, porque de hecho también de todos lados, tanto de acá como de Argentina. Por primera vez también tenemos colaboradoras de India, que también se fueron sumando. Son cosas muy flipantes las que a veces suceden con estas redes, ¿no? Estas redes, yo digo que Feminietas funcionaba de la manera más amorosa de la piratería.
porque las feminetas fueron viajando en maletas de amigas, de conocidas, de amigas, y fueron generando. Hoy llegó a Chile antes que a Argentina, porque una colega pasó por acá y se iba a Chile y me dijo, la llevo. Y así México, y así un montón de otras ciudades, y bueno, y de gente que fuimos conociendo en el camino. De hecho, ahora viene una italiana a dar un taller de bordado erótico y tiene también varios cortos de animación y va a hacer una performance y hace animación con bordados eróticos, y a mí me pareció fascinante. La conocí en Italia este año en un festival y le invité y viene. O sea, se dan esas pequeñas conexiones que son también súper alentadoras para incentivar. Y bueno, este festival sale porque sale un subsidio, porque si no sería imposible, y me da la posibilidad de pagar colaboraciones, que no es muy fácil, y de poder seguir con la radio. Nosotras también después de la pandemia arrancamos con la radio, también hicimos producciones para lo que son los murales de la ex cárcel Modelo de Barcelona, organizamos una suerte también de encuentro ecofeminista con ilustradoras que se hizo acá hace también 2020. Fuimos armando proyectos pulpo, digamos. Muchas veces digo eso, como Feminetas funciona también como una plataforma y bueno, nada, y tratamos de ver en qué modo mejora la supervivencia, sobre todo con temas que nos interpelan, que nos atraviesan y que necesitamos seguir contándolos nosotres. Para acabar, recuérdanos cómo seguirle la pista al proyecto, qué páginas web, redes sociales para que puedan continuar. Ahora estamos con la reestructuración ahí en puerta de la página web, pero está online, por supuesto, es www.feminetas.com. Pueden ahí acceder a todos los números, hay una tienda, tanto para Argentina o para fuera de España, como aquí también. Podemos hacer envíos también, porque bueno, recién arranqué con las distribuciones de los números y se pueden hacer envíos por correo. También tenemos radio en el PERT Radio y también aquí en Fabra, en Radio Fabra, que sale todos los martes, cada semana, y tenemos, bueno, ahora viendo si nos mudamos de plataformas sonoras para seguir tenemos más de 100 episodios de Feminetas Radio. Hicimos también coproducciones con el Parque de España de Rosario, con algunos podcasts. Tenemos también coproducciones con INCLO, que es una organización no gubernamental que trabaja en temas contra la violencia policial. O sea, se fueron generando distintas actividades, relatorías gráficas que hacemos también con Vicky Cuello, bueno, diversas actividades que tienen que ver con la comunicación y con la disputa de los sentidos, que creo que es lo que me mueve y que es lo que termina de comprender en mi cabeza de por qué estudié comunicación social. Muchas gracias por compartir. De nada, ustedes.